Los primeros quimioterapéuticos que se sintetizaron fueron las sulfas. Su acción es bacteriostática, es un análogo del ácido paraminobenzoico y compite por la enzima tetrahidrofolato reductasa para la síntesis del tetrahidrofolato. Estos organismos son sensibles porque al inhibirse la actividad de esta enzima, se detiene la síntesis del ácido fólico como un precursor de bases nitrogenadas y esto hace que el microorganismo detenga su crecimiento, pero en cuanto se pierde la concentración de la sustancia, como es una acción bacteriostática, el microorganismo puede volver a crecer. En lo que le damos tiempo a nuestro cuerpo es que el sistema inmune actúe mientras que no se desarrolla el microorganismo para contrastar la acción. Entonces, aquí tenemos nosotros la sulfa, lo que sintetizaron hacia la década de los 40, y aquí nosotros vemos el precursor biosintético del ácido fólico. Entonces, cuando este compite por el sitio de acción, pues se detiene la ruta metabólica y es la forma en que funciona este compuesto. El siguiente quimioterapéutico pues son las otras sulfas como la sulfona, que es un inhibidor competitivo del paramino benzaico. Se utiliza en el tratamiento de la lepra contra Mycobacterium lepre y otro compuesto es la isoniazida. Este compuesto es un análogo estructural de la nicotinamida y el pirodoxal y que en bajas concentraciones tiene una activación bactericida y que ha sido eficiente para el tratamiento de la tuberculosis. Ahora, en la actualidad, pues todos estos antifímicos, estas sustancias que van contra Mycobacterium tuberculosis, el complejo tuberculosis, pues es un cóctel de antibióticos. No solo se receta un solo antibiótico, sino se tienen que dar varios para que el tratamiento sea eficiente, porque es un microorganismo que resiste muy bien a la acción de estos agentes antimicrobianos. El siguiente compuesto fueron las quinolonas. Pues alguna persona ha tomado alguna vez en su vida ácido nalidíxico cuando se tiene una infección en vías urinarias. Este, estas quinolonas lo que hacen es unirse a las DNA-gerasas dentro de las bacterias, y lo cual va a provocar que haya ruptura dentro de las cadenas del DNA y estas cadenas pues no se pueden replicar o se puedan transcribir y esto va a llevar a la muerte del microorganismo. La primera generación de estas quinolonas es el ácido natridíxico, como les digo, y se utilizó para el tratamiento en vías urinarias, tratamiento de enfermedades del tracto urinario. Después vinieron la segunda generación de quinolonas, como son las fluoroquinolonas, como yo creo que alguien ha utilizado alguna vez, ciprofloxacino, es una sustancia de amplio espectro y que se da para una gran cantidad de infecciones, principalmente en vías respiratorias. Entonces tenemos nosotros aquí el compuesto, aquí le adicionaron el flúor, pues es una fluoroquinolona, y la función de estos es romper la cadena a través inhibiendo la DNA girasa y es lo que va a provocar la muerte del microorganismo. Y así ha sido la historia, aparece en la década de los 60 el primera quinolona, que es el ácido nalidíxico, viene, cada década va modificándose por lo mismo que los organismos tienden a ser resistentes a la acción de los antimicrobianos y van generando la resistencia y además pues les han ido modificando algún grupo en especial para aumentar el espectro que tenga la sustancia y así también evitar la resistencia del microorganismo. Ahora entramos ya ahora sí a la época de los antibióticos. Estos compuestos, estos quimioterapéuticos de bajo peso molecular, se producen por ciertos organismos. Por supuesto, las bacterias o los hongos que producen estas sustancias no están pensando cómo curarnos a nosotros de las enfermedades que tenemos, sino recuerden que cuando los microorganismos han llegado a la fase estacionaria del crecimiento, estos organismos pues ya hay menor concentración de nutrientes, hay menor espacio. Y en la naturaleza, pues los microorganismos tienen que competir por los nutrientes, por el espacio, en el hábitat donde están desarrollando, en el nicho ecológico donde están, y entonces ahí producen la sustancia para inhibir los que están alrededor de ellos y que están compitiendo por los nutrientes y por el espacio. Se conocen pues, aproximadamente 5,000 antibióticos, pero su toxicidad es tan alta que solo se comercializarán unos 50, que son los que tienen actividad o que se aplican hacia el área clínica para el tratamiento de alguna enfermedad. Los antibióticos, como les comentaba
doctor Zavala la clase pasada, la industria farmacéutica invierte mucho dinero en la investigación para liberar a estos antibióticos. Tienen una patente por unos años en donde pueden aprovechar para recuperar y que les dejen jugosas, ¿no?, ganancias, y después quedan libres las patentes para que otros las puedan utilizar. Y entonces esto genera alrededor de $3,000 millones cada año la venta de antibióticos en el mundo. ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Los antibióticos los podemos clasificar de acuerdo a su estructura química. Antibióticos que contienen un carbohidrato, que tienen lactonas macrocíclicas, que son quinonas o compuestos relacionados, antibióticos péptidos o con aminoácidos heterocíclicos del nitrógeno, del oxígeno, aromáticos, alifáticos, etcétera. Por supuesto, a los farmacéuticos que se dedican a esto, pues les interesa saber cómo es la estructura para planear la síntesis o la modificación de estos antibióticos. Pero desde el punto de vista para nosotros los microbiólogos, pues nos interesa más a qué nivel actúan y qué acción tienen sobre el microorganismo, si es bactericida o es bacteriostático, porque sería la parte práctica en el área de diagnóstico, en el área clínica, donde encontraríamos una aplicación directa de estas sustancias. Entonces, tenemos antibióticos que van a interferir contra la biosíntesis de la pared celular. Por supuesto, todas las bacterias que tengan pared celular, pues van a ser sensibles a la acción del antibiótico. Ahora, aquí vamos a encontrar diferencias entre las bacterias gram positivas y las gram negativas, porque las gram positivas solo presentan una capa exterior llamada peptidoglicana, que es la parte de la pared celular, y en cambio los gram negativas están acopladas a una membrana externa. Por supuesto, la permeabilidad de la membrana externa va a impedir que estos antibióticos puedan interactuar directamente con la pared celular. Hay otros antibióticos que van a actuar a nivel de membrana, y por eso tienen que atravesar pues desde la membrana externa, la pared celular, y llegar al espacio periplásmico y luego llegar hasta la membrana citoplásmica donde pudieran interactuar estos antibióticos. Vendrán antibióticos que inhiben biosíntesis de proteínas, y estos antibióticos pues serían los primeros antibióticos que encontraríamos de amplio espectro, porque aquí la inhibición de biosíntesis de proteína va a ser igual para gram positivos como para gram negativos. Entonces estos antibióticos son más efectivos para contrarrestar enfermedades o limitar el crecimiento del microorganismo. Y, por supuesto, tenemos otros antibióticos que van a actuar a nivel de ácidos nucleicos y también van a ser efectivos contra gram positivos como contra gram negativos. Este es el antibiótico, el primer antibiótico que se descubrió, que se empezó a utilizar ahí en la Segunda Guerra Mundial, y que en una misión top secret llegó el médico Alexander Fleming, ya estando en Bayer, cuando hubo un incendio en un antro en Estados Unidos, donde hubo centenares de personas que murieron y otros centenares quedaron heridos. Entonces empezó a utilizar por primera vez este antibiótico. Este es el anillo beta-lactámico. Este es lo que va a impedir o lo que inhibe, va a empezar a inhibir la biosíntesis de la pared celular. Lo que está marcado en el sitio, en la parte azul, es la parte que se puede modificar para hacer los antibióticos semisintéticos. Entonces, este es el primer antibiótico que se empezó a utilizar para inhibir el desarrollo de los microorganismos. Entonces, ¿cuáles serían los primeros antibióticos que vamos a utilizar? Pues son inhibidores de la pared celular y van dirigidos principalmente contra bacterias gram positivas. No significa que haya antibióticos que inhiban biosíntesis de pared celular que no se puedan dirigir contra gram negativos. Hay antibióticos específicos hasta para pseudomonas, que es una bacteria gram negativa y que se inhibe la biosíntesis de la pared celular. Entonces, ¿cuáles son sus antibióticos? Fosfomicina, cicloserina, vancomicina, ristocetina, bacitracina, y todos los antibióticos que contienen este anillo beta-lactámico, como son las penicilinas, cefalosporinas, tianemicina, moxalactán. Clavulánico, esto va unido principalmente para inhibir a la síntesis o la actividad de las enzimas beta-lactamasas. Se da combinado para evitar que se inactive el antibiótico. El acetronam es otro que lo que hacen, pues lo que hacen es impedir que haya la transpeptidización ahora de la síntesis de la pared celular. Inhiben, ya saben que debe de haber siempre la posición 4 con la posición 3, es el interpuenteo a través de los murámicos para el entrecruzamiento de la pared celular. Estas van a actuar a través de unas enzimas llamadas PBPs, que son las que llevan a cabo esta
transpeptidización y aquí pueden inhibir, como en el caso de los beta-lactámicos, inhiben esta transpeptidización. Entonces, el antibiótico, pues que el primer antibiótico que se empezó a utilizar fue Penicillium. Ya le dije que se aísla a partir de un hongo llamado Penicillium y es una penicilina natural, pero hay penicilinas semisintéticas donde han sustituido en ese cuadrito azul que veíamos en la fotografía, es donde se obtienen las penicilinas semisintéticas. ¿Para qué hacen enzimas semisintéticas? Pues como las bacterias han adquirido resistencia a través de enzimas, pues hacen que sean resistentes a estas enzimas penicilasas o a condiciones ácidos. Entonces, tenemos penicilinas de amplio espectro, como es la ampicilina, la amoxicilina, y tenemos penicilinas que van directamente contra un género, como en el caso de Pseudomonas, que es la carbencilina. Entonces, se han ido buscando antibióticos que tengan actividad sobre un grupo en interés de microorganismos por la problemática clínica que llegan a generar. Las penicilinas y los betalactámicos son agentes bactericidas, pues al inhibir la biosíntesis de la pared celular, recuerden que la pared celular es la estructura que aparte de darle la forma al microorganismo, la protege contra el cambio de la presión osmótica. Si ya hay fallas en la pared celular, pues la célula va a estallar, se va a alisar y pues se le saldrá todo lo que hay en el interior a la pobre bacteria. ¿Qué es lo que hacen estos antibióticos? Inhiben la transpeptidización, el entrecruzamiento de la peptidoglicana, principalmente porque se unen a estas PBPs. Se acumulan, en el caso de la síntesis de la pared celular, los precursores de la peptidoglicana en el citoplasma no pueden ser transportados a través de la membrana para llevar a cabo el acoplamiento de esta peptidoglicana naciente en el espacio periplásmico. Entonces, se van a activar otras enzimas llamadas autolisinas que hidrolizan a esta peptidoglicana y al final lo que hace es provocar la lisis por el cambio de la presión osmótica en el microorganismo. Tenemos otros antibióticos como son las cefalosporinas, las cefamicinas. Estas son producidas por hongo, como en el caso de Cephalosporium, por eso se llaman cefalosporinas, y las cefamicinas se producen por actinomicetos. Aquí hay varias generaciones de cefalosporinas, primera, segunda, tercera, yo creo que van en la cuarta generación, y lo que hacen es otra vez ir sustituyendo el radical para evitar la resistencia hacia el antibiótico. Antibióticos que actúan a nivel de membrana, tenemos los antibióticos polipeptídicos, las polimixinas. Algunos de estos compuestos actúan como si fueran agentes tensoactivos, como si fueran destergentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desorganizan la membrana, ya no permiten que se mantenga la bicapa lipídica, se empieza a provocar errores, fallas a través de la membrana, lo cual pues va haciendo que se vayan separando las proteínas que se han formando parte de la membrana y que se vayan formando pequeños surcos por el cual pues se va saliendo el contenido que hay en el citoplasma. Entonces, todos estos antibióticos, vancomicina, granicina y antibióticos polinos principalmente, que actúan como si fueran agentes surfactantes, es la acción que tiene sobre el microorganismo. De aquí tenemos algunos de estos compuestos. Aquí en este caso, este es un antibiótico que contiene aquí el anillo beta-lactámico para inhibición de biosíntesis de pared celular, pero todas estas moléculas son bastante liposolubles, lo cual permite que pasen fácilmente a través de la estructura. Recuerden que cuando hablábamos de cómo se movían los compuestos a través de la pared de la membrana, decíamos que si los compuestos eran polares, difícilmente se podían mover o que fueran solubles en agua, pero aquellas moléculas que fueran liposolubles no habrían ninguna molécula carriadora a través de la membrana y estos podrían pasar fácilmente al interior de la célula. Tenemos nosotros compuestos antibióticos que van a interferir en la biosíntesis de proteínas que van a ser inhibidores en la fase inicial del alargamiento. En bioquímica no sé cómo le habrán puesto, si alargamiento o elongación, porque en inglés es elongation, pero elongación no hay en español, sino la palabra es alargamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? A la hora de la biosíntesis de proteínas, ¿se acuerdan del codón y el anticodón? Cuando hablábamos de esto, cuando vimos la replicación del ácido nucleico, cuando se llama la síntesis de proteínas. Entonces, en el sitio A, donde tiene que llegar el RNA de transferencia con el aminoácido que lleva para presentarlo al mensajero,
ahí donde se va a unir para empezar y luego moverse para formar el enlace peptídico y pasar al sitio P. Entonces, aquí en el sitio A es donde no se puede unir el RNA de transferencia con el aminoácido y por lo tanto se detiene la síntesis de la proteína. Va a provocar que haya errores en la lectura del RNA mensajero. La streptomicina, la canamicina, amicacina, neomicina y gentamicina. Algunas de estos antibióticos los pueden encontrar hasta de pomadas de uso tópico, se colocan para cuando hay quemaduras y algunas otras lesiones en piel y así las utilizan. Encontramos también antibióticos que van a actuar sobre las síntesis de proteína, pero no solo provocando errores como en el caso de que puedan unirse en el sitio A de los ribosomas, sino también van a inhibir la formación del enlace peptídico, inhiben la translocación del sitio A al sitio P y por lo tanto se bloquea el factor de alargamiento de la biosíntesis de la proteína. En inhibidores de la fase de alargamiento, las tetraciclinas, que fueron los primeros antibióticos de amplio espectro que se describieron, las tetraciclinas. Ahora actualmente estos compuestos son bacteriostáticos, son de amplio espectro, tienen actividad contra gram positivos y gram negativas, contra riquecias, contra clamidias e incluso contra micoplasma, es decir, contra organismos, algunos de ellos como son las clamidias y las riquezas, que son parásitos intracelulares y en el caso de micoplasma, recuerden que no tienen pared celular. Se producen a partir de el género de Actinomycetes streptomyces y lo que hacen es unirse al sitio A donde va el RNA de transferencia ribosoma y eso hace que se impida el alargamiento. No se puede unir los aminoácidos para la síntesis de proteínas y se dice que las bacterias la acumulan en forma suicida esos antibióticos, lo cual inhibe su síntesis de proteínas. Aquí tenemos la tetraciclina, y lo que hacen ahora, vean ustedes en los grupos donde pueden ir cambiando el compuesto para ir dándole cierta función diferente a la que tenía originalmente la tetraciclina para evitar la resistencia hacia el antibiótico. Tenemos antibióticos que inhiben la formación del enlace peptídico, cloranfenicol, incomicina, clindamicina. Algunos de estos antibióticos han sido ya prohibidos hasta por la FDA porque algunos de ellos se empezaron a utilizar en la industria alimentaria, pues digamos en el área de la piscicultura y están prohibidos actualmente ya por la FDA para que estén como residuos en los alimentos. Tenemos inductores de errores en la lectura de el RNA mensajero, los aminoglucósidos. Son bactericidas, son antibióticos de amplio espectro, lo producen también streptomyces y otro tipo de actinomycetos. El mecanismo de acción, ¿se acuerdan que cuando se sintetizan la proteína sería el RNA mensajero y se podían unir diferentes ribosomas, lo cual formaban los polisomos o los polirribosomas? Entonces, estos antibióticos se unen a los polisomas, provocando lecturas en el error en la lectura del RNA mensajero, y lo que va haciendo es que vayan saliendo proteínas defectuosas, de proteínas que pierden la función, y estas proteínas anómalas pueden estar interactuando pues dentro de la membrana como proteínas constitutivas o proteínas que intervienen en algún transporte específico o que intervienen en la cadena transportadora de electrones, en donde puedan estar interactuando estas proteínas. Y hoy se usa un poco, pero fue el primer antibiótico que se utilizó para el tratamiento de la tuberculosis. Aquí tenemos una streptomicina. Vamos a ver más adelante los otros antibióticos. Aquí está la canamicina. Y pues aquí, nada más aquí dice que en esta parte, en donde está el grupo amino, es donde los es activado por los plásmidos que le confieren resistencia al antibiótico, de los cuales ya habíamos hablado alguna vez, los plásmidos, y que se los platicó también en la clase pasada el maestro Francisco Javier. Entonces, inhibidores de la translocación de ribosoma, los macrólidos, estos tienen anillos muy grandes de lactona, en el cual vamos a encontrar unidos varios azúcares. Aquí encontramos la eritromicina o derivados sintéticos, son bacteriostáticos, se utilizan principalmente para infecciones en vías respiratorias, incluyendo pues, la provocada por legionela. El mecanismo de acción es unirse al RNA de transferencia para evitar que salga del sitio P y por lo tanto, como ya no sale el sitio P, no puede entrar el aminoácido que está en el sitio A y se detiene la síntesis de proteínas. Los inhibidores de la translocación, tenemos eritrolisinas, todos los macrólidos en general van a inhibir la síntesis de proteínas. Inhibidores del factor de alargamiento, tirosteprón, ácido fúsido, quiromicina, pulomicina,
todos esos antibióticos van a inhibir la síntesis de proteínas. Y por último, vamos a ver aquellos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, donde tenemos la actinomicina, la mitomicina, cinnamomicina, comomiocina, inhibidores de la transcripción, rifampicinas, estroglidinas. Y estos inhibidores de la transcripción, como son las rifampicinas, está producida por Streptomyces. Esta tiene una gran actividad contra bacterias gram positivas, ya es decir, ya tienen un espectro más reducido, y también contra Mycobacterium tuberculosis. La rifampicina es el principal antibiótico producida de este tipo de Streptomyces, y se obtienen a partir de compuestos derivados como la rifampina. Los mecanismos de acción se unen a la unidad beta de las RNA polimerasas, inhibiendo el comienzo de la transcripción. Otra vez, vean la estructura, son moléculas bastante complejas, compuestos heterocíclicos. Y aquí lo que representa son todos aquellos antibióticos que inhiben la biosíntesis de la pared celular, biosíntesis de membrana, que actúan a nivel de ácidos nucleicos, que inhiben la síntesis de proteína, que son antibióticos. Y los quimioterapéuticos, que no son antibióticos, pero se van a buscar o se estudian dentro de este grupo porque inhiben el desarrollo de microorganismos, son aquellos que detienen alguna ruta metabólica, como es las quinolonas y sus derivados. Ahora, los microorganismos tienen resistencia de forma natural. O sea, los microorganismos genéticamente tienen genes que codifican resistencia hacia los diferentes antibióticos. Es más, pues una bacteria que produce antibiótico, pues tiene que ser resistente al antibiótico que está produciendo. Pero los microorganismos en la naturaleza han adquirido la resistencia a través de décadas de estar expuestos al antibiótico. Eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a buscar más antibióticos porque vieron que en poco tiempo los microorganismos ya habían adquirido resistencia. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, cuando fue el que se probó el primer antibiótico, pues se vio que poco tiempo después del uso del antibiótico, este microorganismo tendría a ser resistente al antibiótico. Y entonces empezaron a buscar más antibióticos, por lo mismo que se empezaron a generar resistencias. Pero los antibióticos no solo se utilizan en animales, y principalmente en aquellos animales que tienen importancia pecuaria para nosotros, ya sea que los tenemos como animales de pie para sacrificio y obtener carne, o los tenemos para ordeña, o los tenemos en el caso de las aves para obtener huevo, obtener carne. Entonces, el inyectar a los animales cuando estaban enfermos, pues si uno tenía una o dos vaquitas lecheras, pues no había ningún problema de estar inyectándolo todos los días. Pero si un productor de leche tiene 10,000 cabezas y hay que estar inyectándolos, pues como era muy complicado inyectar a 10,000 vacas todos los días. Y entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues empezaron a diseñar cómo distribuir el antibiótico, y se los empezaron a dar en los piensos, en los alimentos, para hacer que la alimentación masiva, los animales, pues no tuvieran infecciones. Porque muchos animales se morían por una diarrea a la hora del destete, porque a través de la leche de la materna pasa la inmunidad pasiva, mientras que el animal va desarrollando la inmunidad propia, su inmunidad nata, como nosotros, igual que nosotros funciona la inmunidad de los animales. Y pues a la hora que había el destete, pues venían los problemas de diarrea y se vaciaban los pobres animales. Entonces se los empezaron a dar en el alimento y, oh sorpresa, pues se curó, les funcionó muy bien. La distribución masiva de antibióticos al ganado, pues funcionaba perfectamente. Los animales sanaron, las aves sanaron, todo, no hubo ningún problema. Y por algún mecanismo, estos antibióticos fueron promotores del crecimiento. En todos los animales aumentaban masa muscular, los animales eran más grandes, pesaban un poco más, y por supuesto para el productor de carne le convenía que esos animales pues fueran más grandes con mayor masa muscular, porque representaba mayor ganancia. Entonces el uso indiscriminado de los antibióticos, pues a la hora que llegaba al comensal, ya sea la carne, la leche, el huevo o los derivados de esos alimentos, pues llevan trazas de antibióticos, lo cual fue favoreciendo que dentro de nuestra biota fuéramos eliminando la biota sensible y fuera, pues de alguna forma, seleccionando a la biota resistente. Y esto generó un problema
de salud actualmente, porque los microorganismos han ido adquiriendo a lo largo del tiempo resistencia a los antibióticos. Por eso continuamente tienen que estar modificando los antibióticos para evitar esa resistencia. Entonces, ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Pues si el microorganismo era sensible, pues tuvo que haber alguna mutación a nivel de DNA. Y esto, pues ya hablamos de algunos agentes mutágenos a la hora del curso y veíamos qué pasaba cuando sustituíamos una sola base o cuando los organismos llegaban y cortaban parte para reparar el daño en el DNA, pues esto provocaba una mutación. O bien, ya vimos que las bacterias son bastante promiscuas, no tienen moral y avientan DNA como buen mexicano por todos lados a ver quién lo cacha, pues esto pues generó que los plásmidos, estos elementos móviles, elementos génicos móviles, fueran transferidos a diferentes especies. Recuerden que hablamos de transferencia horizontal y de transferencia vertical de estos elementos génicos. Y esto pues ha generado pues una gran resistencia hacia los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los organismos para adquirir resistencia hacia el antibiótico? Bueno, en primer lugar, pues si el microorganismo va a tener un antibiótico que inactiva la síntesis de pared celular, como son los beta-lactámicos, pues ¿qué es lo que hacen? Decíamos que en el espacio periplásmico, cuando hablamos del espacio periplásmico, dimos varios ejemplos de enzimas que se sintetizan ahí que inactivan antibióticos como macrólidos, beta-lactámicos, etcétera. Entonces, aquí se sintetizan estas beta-lactamasas que lo que hacen es romper el anillo beta-lactámico y por lo tanto pierde la actividad el antibiótico. Otra que se conoce, el antibiótico para que pueda pasar, tiene que moverse a través de pequeños canales, surcos, canales específicos de mover sustancias del exterior al interior. Estas proteínas triméricas las llamamos porinas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se pierden estas porinas para evitar que el antibiótico ingrese y que tenga la actividad dentro del cuerpo. Otra que hacen, que es uno de los mecanismos más estudiados por los sistemas de secreción que nosotros hablamos alguna vez a lo largo del curso, veíamos que estos sistemas de secreción lo que hacían eran transportar del exterior al interior y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Pues a la hora que hay este antibiótico, el antibiótico es transportado al interior, pero como entra, es expulsado por las bombas de flujo y esto hace que el antibiótico no pueda interactuar con su sitio blanco, con el sitio de acción, y el microorganismo se vuelve resistente al antibiótico. Ahora, si el microorganismo no tiene porinas, porque no es gram negativo, o no produce beta-lactamasas, no tiene bombas de flujo, ¿qué puede hacer? Pues sintetizar enzimas que modifiquen el antibiótico es transportado al interior de la célula y en el interior la bacteria libera una enzima que inactiva el antibiótico y este ya no va a poder llevar a cabo su actividad. Ahora, pueden haber cambios en el sitio blanco. Hay modificaciones donde el antibiótico puede unirse a nivel de ribosomas, a nivel de DNA girasas, para que el antibiótico no inactive la función de la célula. Entonces, tenemos muchas formas de que los microorganismos adquieran la la resistencia hacia el antibiótico. Una es la disminución de la permeabilidad del antibiótico, la inactivación por métodos enzimáticos, modificación del sitio donde va a actuar el antibiótico o porque generan enzimas que lo hacen resistente a la acción del mismo antibiótico. En este cuadro, pues tenemos aquí eucariotes, procariotes y virus. Y vean ustedes, los antibióticos, las penicilinas, son más utilizadas contra bacterias gram positivas, las gram negativas muy poco, por la presencia de la membrana externa tienden a ser resistentes, y hacia algunos parásitos intracelulares como clamidia. Pero tenemos otros antibióticos, como vean ustedes la tetraciclina, estos son de amplio espectro, no tienen el espectro tan reducido como estos, vean ustedes, las polimixinas van contra gram negativas porque estos actúan a nivel de membrana, pero en cambio la tetraciclina es un antibiótico que puede ser contra organismos intracelulares hasta como bacterias gram negativas. Entonces vean ustedes el espectro, pero ninguno de estos antibióticos tiene actividad contra los virus. Los virus se tienen que sintetizar antivirales, son compuestos químicos principalmente que lo que hacen es evitar que haya replicación del material genético o que haya la transcripción del material genético o bien que se inhiba la biosíntesis de proteínas para evitar que se forme la cápside. Entonces, estos son los compuestos que se sintetizan, los antivirales que utilizamos nosotros
principalmente inhibidores de la transcripción, inhibidores de enzimas, en fin, compuestos que van a detener el ciclo viral. Pero ninguno de estos compuestos tampoco tiene actividad contra los eucariotes, como el caso de los hongos. Los hongos, pues, son organismos que también algunos nos llegan a provocar algún problema. Entonces hay que utilizar azoles para el control de estos compuestos, principalmente antifúngicos que actúan a nivel de síntesis de colesterol para detener el desarrollo del hongo, desactivar la inactivación, pues, o desestabilizar la membrana citoplásmica en la forma en que actúan algunos de estos compuestos. Entonces, vean ustedes, cada compuesto está dirigido para un grupo específico de microorganismo. Por eso, cuando ustedes tengan una gripa que es provocada por virus, pues no hay que tomar antibióticos, porque los antibióticos no le hacen nada a los virus. ¿Cómo lo podemos poner de manifiesto en el laboratorio la actividad del antibiótico? Hacemos nosotros diluciones, otra vez, para determinar la concentración mínima inhibitoria, que ya se los habían explicado en colorantes y en las otras prácticas que hemos discutido anteriormente. Entonces, tenemos aquí dilución del antibiótico, en el cual podemos encontrar cuál es la concentración mínima inhibitoria. Recuerden que cuando hacemos dilución en tubo, podemos saber si esta concentración es bactericida o bacteriostática. Lo puedo hacer en una placa, esta es una tira reactiva, donde vienen diferentes concentraciones del antibiótico, de mayor concentración a menor concentración, y vean ustedes cómo se forma un halo de inhibición. Por supuesto, aquí donde ya vemos que no está aquí, aquí podemos nosotros trazar la línea y esta sería mi concentración mínima inhibitoria. Gasto menos material, me da resultados, pues, que me puede decir que a qué concentración el antibiótico es efectivo, pero aquí yo no sé si el antibiótico es bactericida o bacteriostático. Mientras que yo lo hago en tubo, sé si el efecto es bactericida o es bacteriostático. A través de unidiscos con diferentes antibióticos, lo colocamos en ese dispositivo y colocamos cada uno de los antibióticos y vemos nosotros los halos. Y dependiendo del diámetro, también sabemos del tipo de antibiótico, si su actividad es buena o es mala, si el microorganismo es sensible, intermedio o resistente a la actividad del antibiótico. Este método de difusión disco-placa se conoce con el nombre de Kirby-Bauer. Y podemos hacer nosotros concentraciones. Vean ustedes, aquí se ponen diferentes antibióticos con diferente concentración y podemos determinar la concentración mínima inhibitoria. Y esto es algo que hemos hecho nosotros en el laboratorio con los microorganismos que hemos estado trabajando. Lo que colocamos nosotros aquí es un colorante, que yo imagino que ha de ser resarsurina, pero el fabricante no da la formulación del colorante, pero por el calor que genera se me imagina que es resarsurina. Entonces, cuando yo veo que el color es azul, pues el microorganismo es resistente al antibiótico. En este caso, este microorganismo es resistente a todas las concentraciones del antibiótico. Y aquí nosotros podemos determinar la concentración mínima inhibitoria y como permanece rojo o azul, yo sé si la concentración es bacteriostática o bactericida. Y así lo podemos determinar ya directamente en microplaca. Les voy a dejar un video y terminando el video, el maestro Alejandro nos explicará lo que vamos a ver en la práctica de antibióticos. Efecto de los antibióticos sobre el crecimiento de las bacterias. Antibiograma. Los antibióticos son sustancias producidas por microorganismos que inhiben el crecimiento de otros microorganismos o los matan. Los antibióticos solo tienen efecto sobre microorganismos sensibles a los mismos. Algunos antibióticos son poco o nada tóxicos para humanos y pueden usarse como agentes quimioterápicos para tratar enfermedades infecciosas producidas por bacterias. La sensibilidad de las bacterias a los antibióticos se puede determinar mediante ensayos de difusión en cajas de Petri, que contienen medio de cultivo sólido apropiado para las bacterias objeto de estudio. En nuestro caso, trabajaremos con Escherichia coli, y el medio será agar común, agar nutritivo. Para realizar el ensayo necesitamos un cultivo crecido de la bacteria en medio líquido. Para ello, inoculamos la bacteria en un tubo que contiene 5 ml de caldo común.
Para evitar que nuestros medios de cultivo se contaminen con las bacterias del ambiente o las que portamos en nuestro cuerpo, trabajamos en condiciones de asepsia, junto a un mechero Bunsen, el cual calienta el aire e impide la entrada de microorganismos en la zona que lo rodea. El tubo sembrado se cultiva a la temperatura adecuada y el tiempo necesario. En nuestro caso, 37 grados centígrados durante toda la noche, para alcanzar una densidad de alrededor de 100 a 1000 millones de bacterias viables por mililitro. Una vez crecido el cultivo, se toman 0,1 mililitros y se depositan en la superficie de una caja de Petri que contiene agar común. La gota se extiende con una espátula, esparcidor, que previamente se ha esterilizado, sumergiéndola en alcohol y pasándola por la llama. Se debe esperar unos segundos para que la espátula se enfríe. Finalmente se extiende la gota por toda la superficie del agar. Este tipo de siembra que hemos realizado se denomina siembra en césped y dará lugar al crecimiento de una población bacteriana que ocupará toda la superficie de la caja de Petri. Una vez sembrada la caja, se deja secar y a continuación se depositan en la superficie del medio de cultivo discos de papel impregnados con diferentes antibióticos. La caja sembrada y con los antibióticos se incuba a 37 grados centígrados durante 24 horas. Tras incubar la placa de Petri en las condiciones adecuadas para el crecimiento de la bacteria, podemos ver el efecto de los diferentes antibióticos ensayados. Se observa que la población bacteriana ha crecido en la superficie del medio de modo uniforme, excepto alrededor de alguno de los discos con antibiótico, en los que aparecen halos transparentes. Estos halos se deben a que los antibióticos se han difundido por el medio desde el disco y han inhibido el crecimiento de la bacteria. El distinto tamaño de los halos nos da idea de la diferente eficacia del antibiótico frente a la bacteria. Halos más grandes indican mayor eficacia. Si el antibiótico no es eficaz frente a esta bacteria, no se observará halo de inhibición. A modo de conclusión, podemos decir que el antibiograma es una técnica que nos permite estudiar de modo sencillo la acción de diferentes antibióticos sobre una bacteria. No solo nos permite averiguar si esos antibióticos son efectivos o no sobre esta bacteria, también nos permite comparar su eficacia a la hora de inhibir el crecimiento de la bacteria de estudio. Ahora sí, maestro Alejandro, dejo de compartir la pantalla. A ver si ahora puedes conectarte. Sí, maestro. No sé si se ve, se puede ver. Sí. Sí, ok. Pues bueno, chicos, ya esta es ahora sí que la última práctica del curso. Yo les voy a hablar de esta parte de la acción de los antibióticos sobre el crecimiento de los microorganismos, que es el título de la práctica. El objetivo de esta, pues bueno, es realizar algunas de las técnicas microbiológicas que se van a emplear para evaluar la acción de ciertos antibióticos sobre determinadas cepas de laboratorio. Bueno, la definición, es muy importante tomar en cuenta la definición de antibiótico, porque de acuerdo a Waxman, un antibiótico es una sustancia química producida por ciertos microorganismos que en bajas concentraciones tienen la capacidad de eliminar o inhibir el crecimiento de microorganismos. ¿Por qué les hago hincapié en la parte de la definición? Porque si nosotros decimos que simplemente es una sustancia química que va a tener un efecto sobre microorganismos, pues bueno, podríamos decir que el ácido clorhídrico es una sustancia química. Sin embargo, un ácido clorhídrico no es un antibiótico. Además de que dentro de la definición es importante hacer hincapié que a bajas concentraciones van a tener la capacidad de actuar sobre microorganismos, porque incluso una gran cantidad de antibiótico puede generar daños tanto a nuestras células como a los microorganismos de forma natural. Ahora, la era de los antibióticos se dice que comenzó desde Alexander Fleming en 1928, cuando él, a través de un microorganismo, un hongo denominado actualmente como Penicillium chrysogenum, anteriormente conocido como Penicillium notatum, fue capaz de encontrar una sustancia denominada penicilina. Esta sustancia, pues bueno, él la encuentra a partir de una contaminación de un cultivo de Staphylococcus aureus, donde se da cuenta que este microorganismo se ve inhibido por el crecimiento de este hongo. Entonces, posteriormente, lo que se encargan Shane y Florey es de purificar este compuesto.
Si toman en cuenta, 1928 es Alexander Fleming quien lo descubre y la utilización de la penicilina ocurre aproximadamente en 1942, 1945, que es la época de la Segunda Guerra Mundial. A los antibióticos los vamos a poder clasificar de distintas formas. Podemos clasificarlos como, por su origen, antibióticos naturales. Los antibióticos naturales van a ser aquellos que únicamente llevan un proceso de purificación. ¿Sí? Vamos a obtener el metabolito de los microorganismos y únicamente los purificamos y podemos utilizarlos. Los semisintéticos van a ser aquellas moléculas que van a tener el antibiótico más una molécula adicionada por biotecnología. Y los antibióticos sintéticos van a ser aquellos antibióticos que son sintetizados en laboratorio, pero la molécula molde es un antibiótico natural. Entonces, así es como vamos a poder clasificar por origen a los antibióticos. Esta es otra clasificación, también los podemos clasificar ya sea por su espectro de acción, ya sea bajo o alto, o también por su actividad sobre los microorganismos, como bactericidas o bacteriostáticos. Aquí les presento una línea de tiempo que viene más o menos desde el descubrimiento, los betalactámicos, que principalmente son bactericidas, hasta relativamente la actualidad, que estamos hablando de los lipopéptidos. Y entonces, a través del tiempo, conforme se fueron descubriendo los antibióticos, también, desgraciadamente, se empezó a promover de forma exacerbada la resistencia a ellos. Ahora, los antibióticos también van a tener un mecanismo de acción en un sitio blanco. Podemos decir que pueden inhibir la síntesis de pared, la permeabilidad de la membrana citoplasmática, además de actuar sobre la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Esto va a depender tanto del antibiótico como de su efecto. Por ejemplo, los macrólidos van a ser aquellos que van a inhibir el metalismo de folato, las quinolonas, la DNA-girasa, la rifampicina, la RNA polimerasa, los ribosomas, los tetraciclinas, aminoglucósidos y macrólidos, y los inhibidores de pared, pues bueno, principalmente van a ser penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y algunos glicopéptidos. Esta es otra forma también de presentarles cómo van a actuar los antibióticos. Las quinolonas en la DNA-girasa, la RNA polimerasa a través de la rifampicina, etcétera, que es lo que ya habían estado observando con el maestro en su momento. De forma natural, los microorganismos desarrollan resistencia. Sin embargo, con el paso del tiempo y el uso indiscriminado de los antibióticos, este proceso de resistencia se ha habido de forma acelerada. Entonces, es importante aquí hacer hincapié en esto. La resistencia se va a dar de forma natural. Sin embargo, va a depender del uso del antibiótico, qué tan rápido se genera esta resistencia. Entonces, los microorganismos han desarrollado distintas formas de resistir el efecto de los antibióticos. Por ejemplo, una mutación del receptor, es decir, su sitio blanco, se genera un cambio. Entonces, muy a la Mickey Mouse, digamos que si el antibiótico el antibiótico tiene una forma de cuadrado y embona en el sitio en forma de cuadrado, pues bueno, los microorganismos lo que van a hacer es generar una mutación en ese sitio blanco. Ya no va a ser un cuadrado, va a ser un triángulo, y entonces el antibiótico ya no va a tener forma de unirse a su sitio blanco. Los microorganismos también van a ser capaces de modificarlo, es decir, van a producir enzimas que lo van a degradar. Pueden generar impermeabilidad en su membrana celular, es decir, ahí también a través de la membrana externa. Lo que va a hacer es que el antibiótico no va a poder penetrar la pared celular del microorganismo. Y también a través de algunas bombas de flujo, lo que van a hacer algunos microorganismos es, así como entra el antibiótico, de esa misma manera sale. Entonces, los microorganismos han desarrollado distintas formas de resistir el efecto. Debido a esto, actualmente se comenzó una clasificación de los microorganismos. Esto se los adicioné porque sí lo considero importante. Las definiciones con respecto a los tipos de resistencia. Vamos a hablar de microorganismos multidrogoresistentes, aquellos microorganismos que sean resistentes al menos a 3 o más tipos de antibióticos. Los microorganismos extremadamente drogoresistentes van a ser sensibles a 1 o 2 tipos de antibióticos. Aquí estamos hablando de su sensibilidad. Y los microorganismos pandrogoresistentes, aquí vamos a hablar que son microorganismos que van a ser resistentes a absolutamente todos los tipos de antibióticos. En la actualidad solamente se
tiene conocimiento de una mujer en Estados Unidos que falleció por un microorganismo pandrogo resistente. Es decir, no hubo forma de salvarla de la infección de un microorganismo. Vamos a tener distintas formas de determinar la sensibilidad de los microorganismos a los antibióticos. Existen dos que van a ser la detección fenotípica y la detección genotípica. Ambas van a tener sus ventajas y desventajas. La detección fenotípica se va a basar en que podemos clasificar a los microorganismos como sensibles, intermedios o Profe, resistentes. ¿Qué ¿podría pasó? repetir qué microorganismo era prodrogoresistente? De hecho, todos los microorganismos pueden ser pandrogoresistentes. Van a depender a qué antibiótico está expuesto. El del caso de la mujer era un Escherichia coli. Ah, ok. Gracias. Sí. Nos va a permitir detectar nuevos mecanismos de resistencia y también la detección genotípica, su ventaja va a ser es que es de bajo costo. Su desventaja, pues bueno, para poder obtener los resultados necesitamos cultivos puros o axénicos. Esto va a generar una variación de interpretación, es decir, necesitamos de 24 a 48 horas incluso para poder determinar los resultados y no nos va a permitir detectar el tipo de resistencia que van a estar generando los microorganismos a los antibióticos. Para el caso de la detección genotípica, pues bueno, sus ventajas es que se puede realizar a partir de cualquier tipo de muestras, incluso se han utilizado sin necesidad de hacer crecer por mucho tiempo a los microorganismos, únicamente con una población microbiana baja. La posibilidad de respuesta, pues bueno, tenemos que aproximadamente en 2 horas tenemos un resultado, además de que nos va a permitir dar un tratamiento rápido con los antibióticos. Su desventaja es que únicamente como es un método genotípico y es automatizado, únicamente va a detectar lo que se conoce, es decir, lo que está en la base de datos de la máquina. La respuesta va a ser limitada porque puede estar presente o ausente porque va a depender de la cantidad de microorganismos. Si bien no necesita un cultivo de 24 horas, sí necesita un cultivo con suficiente población microbiana. No va a detectar el nivel de expresión. También, bueno, el costo. El costo va a ser variable, sin embargo, pues bueno, va a ser, aquí está mal, es tanto mayor que el método fenotípico. Ahora, dentro de los métodos fenotípicos, pues utilizamos el antibiograma. El antibiograma es un estudio de sensibilidad de forma in vitro que nos va a permitir determinar a qué sustancias los microorganismos van a ser sensibles. Esto nos va a poder ayudar a determinar el patrón de resistencia al microorganismo y poder detectar a qué antibióticos son resistentes, si son antibióticos poco frecuentes o incluso antibióticos que se utilizan mucho. Vamos a tener dos formas de utilizar el antibiograma a través del Epsilon Test, que es esta barra de aquí, y a través de los encidiscos. ¿Cuál es la diferencia? El Epsilon Test es un solo antibiótico con distintas concentraciones. En el caso de los encidiscos, pues bueno, pueden ser distintos antibióticos y en determinadas concentraciones. Vamos a tener estos tipos de detección de antibiograma. Los encidiscos van a ser métodos cual y cuantitativos, se determinan por halo de inhibición y permite clasificar a los microorganismos como sensible, intermedio o resistente, según la eficacia que tenga el agente sobre él. Ahora, es importante conocer aquí que el fabricante nos diga a partir de cuánto, del diámetro, a partir de cuánto se puede clasificar cada uno de ellos. Porque nosotros podríamos decir de forma burda, si hay halo, es que el microorganismo es sensible. Sin embargo, esto no es siempre posible. El sistema Epsilon Test, como les había dicho, va a utilizar tiras de papel graduadas con valores de concentración mínima inhibitoria, las cuales van a estar impregnadas con el antibiótico en distinto gradiente de concentración. Aquí lo que vamos a ver es la intersección del halo de inhibición con la tira nos va a determinar cuál es la concentración mínima inhibitoria necesaria del antibiótico para el microorganismo. Podemos utilizar también el método de dilución en tubo, es un método cuantitativo y lo que vamos a hacer es diluciones determinadas del agente, de acuerdo a algunas referencias, manejan antimicrobianos de una concentración de 4 a 128 gramos por mililitro. Esto puede variar según las necesidades y la disponibilidad del material. Y lo que hacemos aquí es observar el crecimiento de los microorganismos por medio de turbidez. Si hay presencia de turbidez, quiere decir que el microorganismo puede crecer sin problema alguno. Si tenemos ausencia de crecimiento, quiere decir que
ese puede ser la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración mínima necesaria para inhibir el crecimiento del microorganismo. Ahora, es importante en este aspecto hacer hincapié en esta parte. Concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida. Hay que recordar que la concentración mínima inhibitoria puede tener dos efectos. Puede ser bactericida o puede ser bacteriostática. Únicamente se encarga de determinar la inhibición del microorganismo. Pero en el caso de la concentración mínima bactericida vamos a ver que es la concentración mínima necesaria para matar al microorganismo. Podemos tener una concentración mínima inhibitoria y una concentración distinta para la concentración mínima bactericida. Lo que hacemos en el laboratorio con el método de Kirby-Bauer, pues es esto. Tenemos un cultivo, se les da cultivos ya sea de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o Micrococcus luteus, y se hace una siembra masiva. Esta siembra masiva se hace en placas de cierto diámetro, de gran tamaño, que son las placas para Kirby-Bauer, y se hace posteriormente de la siembra masiva lo que hacemos con las pinzas flameadas, impregnadas con alcohol y pasadas por el mechero para esterilizarlas, se colocan discos. Hay distintas presentaciones de sensidiscos, una de ellas es esta, que es esto depende de la casa comercial, por ejemplo, este tipo de sensidiscos son de la casa comercial Biorad. Se toman por la pestaña esta, y de hecho los sensidiscos, estos discos, nos dicen si son para gram positivos o gram negativos. Usualmente se van por clasificación de colores. Los colores rosa, anaranjado o rojo tienden a ser para gram negativos. Los colores azul o morado para gram positivos, y hay otro color que es color verde, que esto es los antibióticos que son efectivos tanto para gram positivos como gram negativos. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar por una de las pestañas y colocarlo en la placa de Petri. Se incuban por 24 a 48 horas, 37 grados centígrados, y posterior a esto nosotros podemos hacer la lectura. Por ejemplo, aquí lo que hicieron sus compañeros fue, después del tiempo, se empezaron a medir los halos de inhibición. Por ejemplo, aquí el antibiótico que menor tuvo efecto fue la penicilina. ¿Por qué? Porque hubo crecimiento del microorganismo y prácticamente no le hizo nada. Posteriormente, pues bueno, tenemos 10 milímetros, 32, y el de mejor efecto fue trimetoprim con sulfametoxazol. ¿Qué es el trimetoprim con sulfametoxazol, chicos? Se los acaban de decir. Se los acaban de decir hace 5 o 10 minutos. Diles el nombre en cristiano, Ale. Sulfametoxazol. ¿Sulfas? Exactamente, son sulfas. ¿Las sulfas las podemos clasificar como antibióticos propiamente? ¿No? No. Sin embargo, en este caso, las sulfas son la única excepción a la regla para los antibióticos. Las sulfas, a pesar de que no entran con la definición como tal de antibiótico, son la excepción y se toman como antibiótico. Entonces, aquí podemos observar que para este microorganismo, que es Staphylococcus aureus, las sulfas son muy efectivas para ellos. Para el caso de Escherichia coli, ¿cuáles son las características de Escherichia coli? Díganmelas en orden. Primero, ¿qué gram es Escherichia coli? Negativa. Negativo. ¿Qué forma tiene? ¿Bacilo? ¿Largo o corto? ¿Bacilo corto? Largo. Bacilo corto. Bacilo corto. Escherichia coli es un bacilo corto. ¿Cómo se agrupa? ¿Aislada? Es aislado. ¿Tiene la capacidad de formar esporas? No. No. Es un microorganismo que no tiene la capacidad de hacer esporas. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con Staphylococcus aureus? Precisamente, aparte de ser gram negativo, es la membrana externa. Entonces, de lo que encontraron aquí sus compañeros, se me pasaba. Si recuerdan la parte de detergentes y metales pesados donde utilizábamos los discos de papel filtro, que teníamos que determinar el diámetro también en milímetros, y pues bueno, cuando se juntaban los halos de inhibición era un tanto complicado. Aquí se hace lo mismo. Aquí lo que medimos son los radios, y a partir del radio podemos determinar el diámetro, ¿sí? Entonces aquí lo que hicieron sus compañeros fue, aquí ahorraron mucho, marcaron y determinaron el radio.
Entonces, a partir de aquí, se pudieron determinar los diámetros de inhibición y pues bueno, aquí, a diferencia de Staphylococcus aureus, donde habíamos visto que trimmetoprim con sulfamethoxazol era más efectivo, aquí tenemos otro antibiótico que es la levofloxacina. Este nos generó un diámetro de 50 milímetros. Entonces, a diferencia de Staphylococcus aureus, para Escherichia coli fue más efectiva la levofloxacina. Sin embargo, recuerden lo que les había comentado. Observen que estos antibióticos no son exactamente los mismos que estos, sí cambian. Entonces, estos son antibióticos que son específicamente para microorganismos gram negativos. Y aquí nos lo dice el multidisco, gram negativos. Para Klebsiella pneumoniae, ¿qué gram tiene Klebsiella pneumoniae? Negativo. Negativo. ¿Forma cápsula? Creo que sí. ¿Sí? Tiene la capacidad de producir una cápsula. ¿Forma espora? No. No. ¿Cómo se agrupa?